donde todos los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas a dar nuestro voto. Para esto tenemos al abogado Rogelio Valencia, experto en política y derechos humanos, con quien vamos a analizar la consulta popular. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Buenos días, ¿cómo están ustedes, señores periodistas? Muy buen día, estimada Lisset. Muy gustoso de poder una vez más compartir criterios y opiniones a través de Unión Radio. Muchas gracias. Abogado, coméntenos primero de forma general esto de la consulta popular para que la ciudadanía esté a la expectativa, cuántas preguntas son, cuáles son las aristas de pronto de forma general en las que usted nos pueda detallar para que los ciudadanos vayan ahí entendiendo con mayor exactitud esa consulta del 21 de abril. Muchas gracias. Empecemos por decir que se trata de una mixtura, se trata de una propuesta de cambios que se nos pregunta a los ciudadanos de una manera distinta en cuanto a su procedimiento. ¿Por qué? Porque en la papeleta que vamos a tener sobre o que nos van a entregar para que nosotros sufraguemos, esa papeleta va a tener una división en el mismo documento, en la misma hoja. De la pregunta A, porque empecemos por decir que no hay números aquí, hay una confusión entre números, anexos uno, 2, 3, eso no existe. Lo que existe son casilleros en letras. Primero tenemos lo que es referéndum, que lógicamente tiene un color parecido al marrón, eso va de la A hasta la E, y luego tenemos nosotros lo que es consulta popular propiamente dicho, que va de la F hasta la K. Eso va en un color gris. Ahora, todas estas preguntas, a excepción de una de la consulta popular, tienen anexos. Estos anexos corresponden, en el caso concreto del referéndum, a lo que va a entrar en vigencia si la pregunta es respondida positivamente. No así en el caso de la consulta, porque en la consulta realmente lo que tenemos son cuestiones que tienen que ver con un carácter de un mandato popular si las preguntas son respondidas positivamente. Esa es la gran diferencia y por eso la prevalencia y la importancia, sobre todo, de la pregunta que está en el casillero A hasta el casillero E, de leer, revisar y analizar correctamente los anexos, porque no es que la pregunta entre en vigencia los anexos. Diferente a lo que está en la consulta, donde ahí es un mandato, la respuesta si es positiva a esas preguntas. Son 11, por cierto, ¿no? Abogado, la diferencia es que unas van hacia la Asamblea Nacional y otras tienen un efecto inmediato, por decirlo así, abogado. Correcto, correcto. Por decirlo de alguna otra manera, por ejemplo, en la pregunta uno, que la pregunta uno se refiere a la posibilidad de tener o de cambiar la Constitución en cuanto al artículo 158, definitivamente lo que busca ahí es darle la posibilidad al presidente de la República que mediante un decreto ejecutivo pueda solicitar directamente el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, sin tener que llegar a buscar una causal para un estado de excepción que le permita hacer aquello. Entonces, eso es una reforma a la Constitución de la República y esa reforma en la Constitución de la República está contenida en el anexo. ¿Qué artículo se reforma concretamente? Y desde el segundo inciso, el segundo párrafo, es el artículo 158 de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Si esa pregunta es respondida positivamente, hablamos la del casillero A, lo que entra en vigencia es lo que está en el anexo. No así las preguntas que son consulta, que van desde el casillero F. Desde el casillero F usted tiene preguntas que llegan hasta el casillero K, donde lo que se hace es, sí, a excepción de una, referirse a anexos, pero ahí sí, como usted bien dice, lo que tiene que suceder es que va el procedimiento de un proyecto de ley que emitirá el presidente de la República, luego llega a la Asamblea Nacional, tiene su tratamiento y dependerá de qué tipo de norma sea estructurada o sea aprobada para decir realmente si cumplieron o no el mandato popular. Esa es la gran diferencia, es abismal. O sea, doctor, ¿no había la posibilidad de que todo vayan en la línea o en el marco de que sea a través, por ejemplo, de que el propio presidente mediante decreto haga este tipo de reforma? No, Mm. justamente ¿por qué? Porque la constitución que tenemos vigente del 20 de octubre del 2008 tiene atado cambios constitucionales, sea en reforma parcial o sea en enmienda constitucional. Eso no tiene otra viabilidad que lo que se ha seguido por parte, ojo, del presidente de la República actual,
porque resulta que en esta consulta las preguntas que le fueron aprobadas, luego de haber tenido la Claro. iniciativa para hacer este tipo de plebiscito, el presidente de la República, le calificaron de todas las preguntas que él envió primero al CNE y pasaron, o más que calificar, luego del control constitucional por parte de la Corte Constitucional, pasaron solamente 10. La número 11 es producto de que se quedó en el tintero, con todo el control de constitucionalidad referente, una pregunta que nació como iniciativa del presidente del cual se está terminando este periodo, es decir, el expresidente Guillermo Lasso. Entonces, esa primera pregunta que tenemos, que es parte de lo que tiene que ver con referéndum, esa pregunta, que es la del casillero A, es la que corresponde a una reforma parcial, artículo 442. Las que continúan de la B a la E son referentes al artículo 441, que es enmienda constitucional. No hay otra manera. Ya. La única manera de poder tratar un tema constitucional y cambiar todas las cosas de la Constitución es Asamblea Nacional Constituyente, y sobre eso no se han referido ni tampoco nos están consultando. 7:43, comprendido por esa parte, abogado. Ahora con la segunda pregunta, que es la también cuestionada y que la que el presidente Daniel Noboa le está dando más campaña, por decirlo así, es la relacionada a la extradición, pero la vamos a leer. Dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Esta ya se nos consultó, abogado, con el expresidente Guillermo Lasso. Ahora nos vuelven a preguntar. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía aquello, abogado? Debo yo decir algo fundamental. Lo que estuvo de alguna u otra manera propuesto en el 2023 como consulta popular, definitivamente su problema álgido fueron los anexos. Los anexos realmente dejaron mucho que desear. Debo reconocer que en esta propuesta, sobre todo del referéndum, están mejorados cada uno de estos anexos, en el sentido de que en este casillero B, por ejemplo, lo que se pretende cambiar es el artículo 79 de la Constitución. Ojo, vuelvo a decir, si la pregunta sale respondida positivamente, no es que entre en vigencia lo que la pregunta de alguna u otra manera consulta o pretende decir. Lo que entra en vigencia es lo que está redactado en la propuesta de nuevo artículo, que sería el 79, y que en lo principal dice: la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. La extradición se concederá por los jueces establecidos en la ley a solicitud de autoridad competente por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana, y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. No se considerará la extradición, que esta es la parte álgida, no se considerará la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. Ahí tenemos nosotros que hacer una puntualización, que es la que preocupa en el caso ya del anexo, lo que va a entrar en vigencia. Concretamente en esta parte final, cuando se refiere a no se considera la extradición por delitos políticos y conexos. Delitos políticos están ya tipificados y clarificados en el COI. El tema son los conexos, eso es generalidad. Luego, con la exclusión del terrorismo, problema mayúsculo, el terrorismo no está definido a nivel internacional, se define de acuerdo a la legislación de cada país, y ahí hay una posibilidad de discrecionalidad peligrosa. Los delitos contra la humanidad, ya sabemos eso, Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional y otros establecidos en los convenios internacionales. Tampoco hay una definición puntual y concreta, y debemos saber que con nuestra Constitución, cuando los convenios internacionales o cualquier instrumento internacional en derechos humanos supera lo que está en la Constitución, dentro de la pirámide, dentro de la jerarquía normativa, primero se aplica lo que dice ese instrumento internacional. Mi preocupación particular es que al dejar generalidades, sobre todo en materia de terrorismo, si cambian los juegos de fuerza política, este tipo de cambio, este tipo de reforma, enmienda a la Constitución, podría ser mal utilizado
por cualquier otra fuerza que quiera de manera autocrática imponerse sobre el resto, porque definitivamente considera que la oposición que tiene en ese momento puede ser de acuerdo a lo que se reforme en el COIP, porque eso va a traer definiciones que tienen que quedar claramente estructuradas en el COIP, de alguna u otra manera un tema de calificar a esa oposición como terroristas por irse en contra de los planteamientos que puede tener ese gobierno. Esa es la parte peligrosa y sobre todo cuando hay una posibilidad cierta de que los instrumentos internacionales se impongan, cuando ya sabemos que a nivel internacional no hay una definición exacta de lo que significa terrorismo. Eso es peligroso. Abogado, en esta pregunta, para no perder el hilo, hemos visto incluso al presidente Daniel Noboa lanzando indirectas como, por ejemplo, vamos a extraditar a tus panas ya van a caer, más o menos esos términos ha usado el presidente de la República, pero se ha escuchado también a otros expertos en el tema, ¿por qué tanto a esta pregunta si no hay a quien extraditar, no hay a quien llevarlo en ese sentido, en ese término legal, pero ¿hay a alguien a quien extraditar, abogado? Sí, sí hay en el país. Empecemos por aclarar que definitivamente no es que estamos inventando la extradición, cuidado, que Ujú. la ciudadanía le quede claro que la extradición no es una institución jurídica nueva y tampoco es que recientemente está en la Constitución del Así es. Ecuador. La extradición existe, ha existido. Y la extradición lo que sucede es que le quieren levantar la prohibición de los ecuatorianos. Ahora, aquí también podría aparecer otra inquietud, ¿no? A ver, tú quieres que los ecuatorianos que cometen delitos en el Ecuador se juzguen en el Ecuador, ¿qué sentido tiene ahí la extradición? Porque la extradición que está vigente en este momento es cuando un país requirente del extranjero pide a un extranjero que está en nuestro país porque lógicamente ese país lo quiere juzgar en virtud de los delitos que ha cometido. Pero si es un ecuatoriano, tendría que por naturaleza ser alguien que lógicamente dentro de lo que se puede considerar delitos transnacionales o, por supuesto, aquel delito que se comete en esa localidad, el país extranjero lo requiera. En este momento, más bien lo que hemos visto es que se quiere que los ecuatorianos que cometieron delitos en el Ecuador sean juzgados en el Ecuador. Entonces la extradición que se está planteando o el levantamiento de la prohibición que se está planteando no es que los va a traer, porque la extradición que Ecuador le puede pedir a un país extranjero para que le vuelvan un ecuatoriano al Ecuador para jugarlo en el Ecuador es perfectamente viable en este momento. Y también de un país extranjero que pida a un extranjero que esté en el Ecuador para que el Ecuador lo entregue también es viable. Lo que de alguna otra manera se propone es el hecho de levantar la prohibición de que el ecuatoriano que está lógicamente radicado acá o que viene huyendo acá del país extranjero que lo quiera requerir, a él se le levante esa posibilidad de prohibición y sea inmediatamente remitido para que lo juzguen en ese país. Entonces, realmente, cuando usted me pregunta si hay algún caso muy concreto de un país que esté requiriendo a un ecuatoriano, caso importante, sonado, definitivamente no lo conocemos de esa forma, porque de alguna otra manera ya todos los otros países saben que hay una prohibición en Ecuador para requerir a un ecuatoriano para ser juzgado en el extranjero. Ok, y justamente esa es la parte de la que se quiere cambiar, abogado, en su última Correcto, se intervención. quiere levantar en la prohibición para que el ecuatoriano que cometió o ha cometido un delito en el extranjero, definitivamente, si está acá en el Ecuador, ese país requiriente lo pueda pedir y el Ecuador lo entregue para que lo juzguen allá. Cuidado, yo he escuchado algunas confusiones que lo que dicen es que con esta pregunta lo que van a hacer es que vienen todos los ecuatorianos para ser juzgados acá. Eso es No, perfectamente posible ahora y de hecho, que quede claro a la ciudadanía, la extradición no es un procedimiento inmediato, es un procedimiento que dura bastante tiempo porque tiene muchos filtros. Y como ustedes habrán notado en la lectura del artículo que se propone cambiar, habla de autoridades, jueces competentes que son los que requieren esto. Porque al final del día es una cuestión de Estado con Estado. ¿Para qué? Para que se entregue a esa persona que debe ser procesada. Pero no es que no existe la extradición existe. Lo que se está no. haciendo es levantar la prohibición de al ecuatoriano.
Doctor, usted que ha analizado bien estos temas, este referéndum, esta consulta, el presidente ha sido claro de que va en la línea precisamente de constituirse un momento histórico porque busca que el pueblo no siga sufriendo más violencia, que se termine la extorsión, el tema del narcoterrorismo. Todo eso, ha dicho el presidente de la República, es lo que quiere de una u otra manera controlar con este referéndum, con esta consulta. Está enmarcado precisamente en esa línea, si el pueblo logra decirle sí a estas preguntas, va a ir en esa línea de lo que dice el presidente de la República, Daniel Noboa. Noboa. En las 11 preguntas, lógicamente se devela, muchas de ellas basadas en la idea principal que fue lo que motivó este proceso, es decir, la inseguridad pública y reforzar la seguridad jurídica para darle instrumentos a las Fuerzas Armadas que en colaboración con la policía puedan ayudar, coadyuvar a sostener el tema de lo que desde el 9 de enero, a través del decreto 111, que lógicamente ya no está en vigencia, porque terminó el estado de excepción, se consideró o se considera un conflicto armado interno, cosa que ya la Corte Constitucional indicó que no era necesario estructurar prácticamente el tema dentro de documentación o dentro de emisión de decreto ejecutivo o algún otro instrumento oficial para que la realidad sea esa, porque a nivel de derecho internacional lo que usted está es al frente de lo que se llama un conflicto no internacional, lo que se llama el CANI, conflicto armado no internacional. Entonces, sí, en principio tiene esa intención, pero recordemos lo siguiente. Por ejemplo, la pregunta del casillero A va enmarcada en esa línea, a pesar de que no fue propuesta por el presidente Daniel Noboa, sino por, lógicamente, el expresidente Guillermo Lasso. Listo. Por ejemplo, esa pregunta tiene una razón de ser y la respuesta positiva a ella no tendría problema. Pero, por ejemplo, la del casillero B es digna de revisarse porque ahí me preocupan las generalidades y, por lo tanto, si definitivamente esas generalidades, que ya no se pueden corregir, se van a mantener, definitivamente una posición negativa no estaría mal. Lo otro, por ejemplo, cuando usted revisa lo que dice el casillero C se refiere a temas que tienen que ver con justicia constitucional, el reconocimiento de que definitivamente esto de que todos los jueces resuelvan los temas constitucionales es un lío y que se va a corregir aquello para que sean jueces especializados en materia constitucional, esa pregunta se cae de madura y tiene que ser respondida positivamente. De ahí llegamos a la D, que es el tema de arbitraje internacional. Cuidado, ¿cuál es el problema con el arbitraje internacional? Ya todos los líos que se han generado y que incluso no solamente el Ecuador, sino a nivel mundial, se detectó que esto se convirtió en la famosa industria del arbitraje. El Ecuador tiene ya un mal precedente con el tema del CIADI y, por supuesto, esto que todavía el Ecuador tiene que seguir de alguna u otra manera pagando valores de lo que fue esos procesos en donde el Ecuador perdió, que van alrededor ya de 3.000 millones de dólares. Entonces, estos problemas preocupan porque ese tipo de preguntas, donde también se pretende la reforma de un artículo en la Constitución, definitivamente, por ejemplo, ahí, con la redacción del artículo, cuando usted lo lee y se da cuenta que equiparan al Estado con personas naturales y compañías al mismo nivel y que no solamente se refiere al tema contractual, de inversiones o comercial, por ejemplo, preocupa y ahí también la respuesta tranquilamente puede ser negativa. De ahí usted tiene, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la letra E que ha traído pues una ola inmensa de críticas. Se debe aclarar que en esa pregunta no es cierto que se refiere a que el contrato por hora se va a convertir en el contrato definitivo y absoluto en la República del Ecuador. Eso es mentira, porque ahí lo que se refiere es que regresan los contratos que ya estuvieron como parte de varios que siempre hubo en el Ecuador hasta el año 2015, que son el contrato a plazo fijo primero y después el contrato por horas. En ninguna parte de los anexos de esa pregunta se refiere a temas de valores en cuanto al valor, por ejemplo, por hora, ni tampoco se refiere al tema de seguridad social porque se entiende que eso se tiene que armonizar y para eso, en una disposición general que está propuesta en los anexos, se le da 30 días al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo viabilice aquello. Eso, por ejemplo, en cuanto al referéndum, donde hay que fijarse en los anexos, que es lo que va a entrar en vigencia.
Cuando usted ya aterriza en materia de consulta popular, prácticamente usted se va a dar cuenta que en donde se pide el mandato, que privilegia el mandato de la ciudadanía, definitivamente ahí todo se refiere básicamente al tema de inseguridad pública y a buscar la seguridad jurídica que permita, a través de reformas en el Código Integral Penal, el hecho de no solamente aumentar penas, sino de alguna otra manera recrudecer el tema del cumplimiento de esas penas de manera integral en los centros de rehabilitación social y también al final del día poder lograr qué cosa, tener ese aval a través de una reforma en el Código Orgánico Integral Penal y determinante el hecho de que esto no le obstaculice la posibilidad, no solamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, sino a los jueces que conocen ya de estos casos cuando son puestos a sus órdenes para que puedan procesar el tema. Ahora, algo que aclarar, definitivamente, como yo ya lo dije en este mismo medio, gracias a la oportunidad brindada, no es que eso va a solucionar el problema, no es que aumentar las penas o definitivamente probablemente que crezca la población carcelaria es solución definitiva a un gravísimo problema como es el de la inseguridad pública. Pero es un paso importante ¿en qué sentido? Primero, en el sentido de que de alguna otra manera todas las preguntas de consulta popular lo que hacen es delinear el tema que tiene que ver con la agenda legislativa de la Asamblea, para que no pierdan el tiempo pensando en cosas como ingresemos 2 causales más para el tema del recurso especialísimo que tiene que ver con la revisión en materia penal. No, dedíquense a lo que las personas, los seres humanos, los ecuatorianos, aquellos que habitamos este país, estamos preocupados por que legislen. Desde ese punto de vista, esas preguntas respondidas positivamente ayudarán en eso. Salvo una, hay una excepción con la penúltima pregunta, que es la J, donde preocupa la redacción de la pregunta porque habla, lógicamente, que aquello que es objeto material del delito sea inmediatamente utilizado por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ahí hay un problema de fondo, ¿por qué? Porque la discusión viene en que para que usted pueda procesar a alguien que pueda ser juzgado, ¿cómo es que le va a quitar el objeto material del delito como un arma? Porque definitivamente eso que tiene que ser parte del proceso y que tiene que estar bajo custodia, la cadena de custodia, para poder juzgar a ese autor del delito o, por supuesto, cómplice o encubridor, definitivamente cómo es que usted le quita esa posibilidad de lograr el nexo causal para que sea juzgado esa persona. Esa pregunta, la J, yo particularmente tampoco comparto y también podría ser perfectamente respondida de manera negativa. El resto, yo considero que sirven para eso, para dar un camino claro y que la Asamblea Nacional se ajuste al mandato popular y legisle sobre aquello. ¿Y cuál es el plazo, abogado, el que los asambleístas prácticamente tienen la obligación de cumplir con ese mandato de la ciudadanía? Es una excelente pregunta. Aquí yo lo que tengo que acotar es lo siguiente. Tenemos un problema con lo que usted puede encontrar en los anexos en ese sentido. ¿Por qué? Porque se entiende que en su momento el planteamiento era producto de que en una propuesta inicial que no pasó la calificación de la Corte Constitucional, el objetivo era que también dentro de estas preguntas se considere la posibilidad de ser respondida positivo o negativamente el hecho de que toda iniciativa legislativa del presidente de la República pase lógicamente, a ser tratada como si fuera un proyecto económico urgente. Esa pregunta no está. Entonces, cuando usted revisa, a excepción de una sola pregunta, que es lógicamente la F, esa pregunta es la única que no tiene, que usted no le va a encontrar bajo ningún punto de vista aquello que es un nexo. En el resto, salvo excepciones de una que nombra alrededor de 12 tipos de delitos, el resto usted va a encontrar la siguiente redacción en los anexos, que es prácticamente un copy-pega y que lógicamente eso no es como está en los anexos, por la razón siguiente. Dice, en la mayoría de los anexos de consulta popular, en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que contenga las reformas para cumplir lo establecido en esta pregunta. La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme el trámite previsto en la ley de la materia. Primero, ley de la materia no existe. Lo que existe es la ley orgánica de la función legislativa,
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa regula esto en el artículo 60 y 61. No son 60 días. Eso seguramente era lo que se proponía para un tratamiento expedito de proyectos de ley enviados con iniciativa del presidente de la República, pero en realidad usted tiene aproximadamente para el tratamiento en primero y segundo debate de un proyecto de ley casi 428 días, es decir, prácticamente más de un año. Entonces, definitivamente aquí lo que sí es seguro es que si estas preguntas son respondidas positivamente, lo que yo ya incluso yo considero que existe son los proyectos de ley que el presidente de la República puede tener listos y delineados al momento que se tengan los resultados oficiales de las respuestas. Si estas son positivas, se envía inmediatamente a la Asamblea Nacional. Pero no es que la Asamblea Nacional automáticamente va a tomar y va a tratar eso, porque nuestra legislación vigente no le da a este tipo de iniciativa legislativa, proyecto de ley del presidente de la República, un tratamiento como si fueran el económico urgente, que ya sabemos que en esos casos tiene 30 días la Asamblea para sí o sí reformar, cambiar o aprobar o no aprobar el hecho de un proyecto de ley enviado por el presidente de la República. Acá la consideración es distinta. En todo caso, vuelvo y repito, el hecho es que volvemos a un tema importante que sería, señores de la Asamblea, no se distraigan en otros temas, aquí tienen el paquete de reformas que corresponde discutir para el tema del Código Orgánico Integral. Perfecto. 8:03. Gracias al abogado Rogelio Valencia, experto en política y constitucional, por explicarnos y darnos detalles sobre todas estas preguntas de manera general y detallada también de cada una del referéndum y consulta popular del 21 de abril. Gracias, abogado. Que tenga excelente día. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, señores periodistas, y un muy buen día a todos los guayaquileños y excelente excelente inicio de semana. Buen día. Buenos días, gracias. 8:04. Hacemos una pausa.